importa qué asunto, antes que ingenieros, abogados, médicos o arquitectos, antes incluso que personas que sepan leer y escribir, multiplicar y restar, antes la escuela debe formar seres humanos plenos, hombres en toda la extensión de la palabra. Y entiendo por la palabra hombre algo más que ciudadanos, mucho más que técnicos, ya no digamos la palabra tecnócratas. Entiendo por la palabra hombre seres humanos que piensen por sí y ante sí mismos, que duden, que formulen problemas, que tengan capacidad crítica, que posean los más altos valores, que sepan decir que no a ello. Esto es lo que yo esperaría de la educación. Para lograrlo, creo que es necesario hacer un alto y decir basta. Basta de acumular materias, basta ya de llenar de información finalmente vacía, qué contrasentido, qué paradoja a los educandos. Basta de creer que los niños sabrán ciencia porque sean capaces de repetir fórmulas, que sabrán literatura porque conserven en su memoria las fechas del nacimiento y la muerte de algún autor importante, sin que jamás hayan leído ni uno solo de sus poemas, ni una sola de sus novelas, ninguno de sus relatos. Hemos de lograr que en la escuela se impartan de la primaria a la universidad apenas 5 o 6 disciplinas fundamentales. ¿Qué es lo que ocurre en la universidad? Español y literatura, matemáticas, ciencias, con aspecto puesto en el método científico, civismo, deportes, una lengua extranjera. Que haya, por encima de todo, horas vacías, es un decir, a lo largo de la semana. En ellas los alumnos leerían en voz baja y en voz alta y discutirían entre ellos y con su profesor sobre los textos leídos. Así pensarán, se expresarán con claridad, leerán, escribirán con soltura y de esa manera desarrollarán la sensibilidad y la inteligencia. Porque en sentido estricto y radical, ni el arte ni la ciencia se pueden enseñar. Se enseñan técnicas, se proponen métodos. Por supuesto, hay que conocer lo que se ha hecho antes, reconocer nuestra herencia, porque hoy un estudiante de nivel secundario conoce un cúmulo de ecuaciones matemáticas superior al que pudieron conocer Euclides, Descartes o Newton. Pero ese estudiante no es por ese motivo solo un científico. Hombre de ciencia no es el que repite lo que ya se sabe. Hombre de ciencia es el que pone en duda el saber anterior, el que inventa, el que crea. Lo propio, debo decirlo, ocurre en la literatura. Repetir, o mejor dicho, leer bien poemas de Sor Juana, versos de Quevedo, de Góngora, Neruda o Paz. ¿Acaso ponga al estudiante en el camino del gozo en la lectura? Y está muy bien que así sea, pero eso no lo hará poeta. Para que alguien se transforme de lector, incluso de buen lector, en poeta, se necesita inventar, si se puede decir así, un nuevo lenguaje, una voz insólita, un acento nunca antes oído. Hay una ciencia que se enseña, es cierto, pero es más importante la ciencia que se inventa y que se crea. La ciencia que es capaz de poner en duda el conocimiento anterior y levantar conocimientos nuevos. En este punto decisivo, se halla esa tenue línea divisoria que separa a dos gigantes del pensamiento, a Protágoras y a Sócrates. El maestro de Abdera deseaba extender la educación, que los hombres fueran capaces de expresar sus pensamientos con soltura, en fin, que pensaran. Sócrates, a su vez, creía en sentido radical que la virtud, la arete, como la llamaba, no podía ser enseñada. ¿A quién le asistía la razón? En cierto sentido, a los dos. ¿Fue aquel un diálogo de sordos? En rigor estricto,
La ciencia, el arte, la poesía, la virtud no pueden ser enseñadas. Se crean, se inventan, se renuevan, se ponen siempre en duda, se desarrollan, se enriquecen. Lo que sí se puede enseñar, y en esto le asiste toda la razón a Protágoras, es una actitud, una técnica, un método. No todos los que en la ciudad estudien cómo tañer una flauta serán tañedores de flauta en grado de excelencia, pero en su conjunto los habitantes de esa ciudad serán mejores músicos que los de otra ciudad en la que jamás se les hubiera enseñado la música, sostiene Protágoras. El resto se dará por añadidura. Cada quien hallará solo su camino, tropezará y se levantará. Permítanme pues decir que desde el momento mismo en que los países de nuestra América se dieron autonomía, asentaron su soberanía y obtuvieron su independencia, se les presentó como el problema central el tema de la educación. En los 3 siglos del virreinato hubo, desde la Tierra del Fuego hasta los límites inciertos del septentrión, una sola voz, una sola voluntad. Nunca como entonces lo que hoy llamamos América Latina fue más unida. Bajo el gobierno de los Austria, hasta la traza de los pueblos y las ciudades respondía a una disposición unitaria. Plaza Mayor, Casa de Gobierno, iglesia y portal de mercaderes. La villa o la ciudad se trazaban a cordel. El mismo capitán general, el mismo virrey, el mismo obispo iban de Buenos Aires a Lima, de Lima a La Habana, de La Habana a Madrid, de Madrid a Quito, de Quito a México, de México a la audiencia de los confines. Idénticas las leyes, breve el ejército virreinal, si ejército puede ser llamado ese puñado de hombres que jamás se levantó en armas contra las autoridades constituidas ni nunca puso en duda el carácter legítimo de los gobiernos. La enseñanza se impartía en órdenes monásticas y culminaba en las escasas universidades que había en aquella América española dogmática y dormida. La independencia cambió todo. La unidad política, ideológica y jurídica de América se perdió. Cada país inventó bandera, himno y leyes propias. Las fuerzas centrífugas dominaron a las añejas fuerzas centrípetas. De la Capitanía General de Guatemala, pongo por caso, nacieron 5 minúsculas repúblicas que hasta la fecha carecen de ferrocarril o de carretera que las vincule. Guardan más contacto con México que entre ellas mismas. El nuevo reino de Granada se dividió en varias naciones. El reino de la Nueva España perdió la mitad de su territorio. Solo una región de América Latina, la que habla portugués, se conservó unida y hasta logró despojar de territorios a sus vecinos. Brasil se expandió a costa de Uruguay, Paraguay y Argentina. No lamento estos hechos ni elevo queja ninguna pidiendo que demos marcha atrás a nuestra historia. Lo que deseo es ver hacia adelante. Al quedar destruidos los pequeños ejércitos virreinales por obra de los ejércitos populares, se alzaron por todas partes los caudillos, o para usar una expresión de la lengua caribe que en México ha adquirido connotación negativa, los caciques. Fue entonces el triunfo de la barbarie, así la llamó Domingo Faustino Sarmiento, sobre la civilización. Pero ¿qué quiere decir Sarmiento con la palabra barbarie? ¿Qué con la palabra civilización? Aunque la palabra civilización se haya formado con una raíz latina, viene, lo saben ustedes, de civitas, ciudad, y por tal motivo se podría juzgar palabra antigua, en realidad es una voz de cuño muy reciente. Nació en el último tercio del siglo XVIII, en pleno siglo de las luces. A esto que hoy le otorgamos el nombre de civilización, anteriormente se le daba el nombre de policía. Por ejemplo, el diccionario Robert registra por primera vez escrita la palabra civilización en 1734.
Si Sarmiento opone civilización a barbarie, lo hace en tanto que heredero de la Ilustración francesa. Civilizar es, para él, educar, instruir, arrancar de la barbarie rural a los hombres incultos. ¿Qué entiende, pues, Sarmiento por bárbaro? Los pueblos amerindios, el pueblo campesino y sanguinario, el gaucho. No solo eso, desde luego. Sarmiento cree que en los pueblos amerindios habita la barbarie, que son incultos, que temen a la civilización, que son un obstáculo para el desarrollo, incluso que deben desaparecer. Sarmiento participa del prejuicio decimonónico que estriba en hacer de la nueva nación un todo homogéneo, con una sola lengua, una sola etnia, una sola educación. Liberales y positivistas padecieron esa ceguera mental y por eso lucharon contra las corporaciones. Desde su óptica resultaban idénticos los cuerpos eclesiásticos y las comunidades indígenas. No admitían cuerpos extraños y veían en la comunidad indígena, así la veían, a la comunidad indígena en el seno de la nación. Negaban la existencia de lo que para ellos era un Estado dentro del Estado nacional. Nuestros más altos intelectuales y políticos intentaron a lo largo del siglo XIX y hasta el inicio del siglo XX la ingrata tarea de acabar con las comunidades indígenas. Las despojaron de sus tierras, les arrebataron su patrimonio, pero no pudieron anular en ellas su espíritu comunitario. Igual Justo Sierra que Manuel Gamio, acudo al ejemplo de dos humanistas del más alto nivel, desearon a México como un país compacto, integrado de modo homogéneo. Sus esfuerzos fueron vanos, diré que por fortuna. Justo Sierra llegó a escribir que habría que suprimir y sin pérdida de tiempo todos los idiomas indígenas que ya no sirven para nada, que son el principal obstáculo de nuestro progreso social. Y en otro lugar, eso lo dijo en 1883, en otro lugar, años más tarde, quizás por 1911, dijo, hay 14 millones de mexicanos, 9 no son mexicanos. Eran los hablantes de una lengua amerindia. Hoy, por el contrario, México se reconoce como nación pluricultural y multilingüística. No queremos destruir la gran diversidad cultural que poseemos. Aceptamos la unidad de lo diverso y decimos con orgullo que México tiene en sus pueblos originarios una riqueza enorme. Si en la época del descubrimiento, en el territorio que hoy es el de México, había tal vez, si mucho, 1 millón de habitantes, yo no coincido con las cifras que son oficiales, entre comillas ahora, que hablan de 25 millones de habitantes en el territorio que es Mesoamérica, y luego cuando se hace el primer censo, pues, llamémoslo de esa manera, hacia 1560, se encuentra que hay solamente 2 millones de habitantes. Entonces nace la leyenda negra que dice que fueron muertos en el proceso de la conquista y luego por la viruela 25 millones de personas. No hay guerra que haya matado ni con las armas modernas 90 millones de pobladores. Les diré, por el contrario, que así como la población amerindia recibió el virus de la viruela,